Recuerda que puedes suscribirte a este canal. Es totalmente gratis. Con tu apoyo podremos seguir subiendo contenido, crecer juntos y construir una gran comunidad. En medio de la América de Jim Crow, un país donde la segregación no era solo una norma social, sino una maquinaria institucionalizada que impregnaba cada aspecto de la vida cotidiana, surgió un joven cuya mente brillaba con una intensidad que desafiaba cualquier barrera. Mientras las leyes y costumbres intentaban dictar quién podía aprender, quién podía avanzar y quién podía ser escuchado, este adolescente negro, David Harold Blackwell, se sumergía en un universo donde los números tenían voz propia y la lógica reinaba por encima del prejuicio. No necesitaba pancartas ni marchas para resistir. Su resistencia era silenciosa pero formidable, plasmada en tiza sobre pizarras, en ecuaciones que parecían sencillas para algunos, pero que ocultaban la fuerza de un intelecto capaz de trascender los límites impuestos por una nación que prefería ignorar su talento. Su historia no es solo la de un prodigio matemático, es la narrativa de cómo un solo hombre pudo, con ideas y precisión, desafiar un sistema que lo consideraba invisible y comenzar a dejar una huella que hoy sigue guiando algoritmos, teorías económicas y estrategias que mueven al mundo. Nacido en 1919 en la pequeña ciudad de Centralia, Illinois, Blackwell creció en un entorno donde a los afroamericanos se les enseñaba directa e indirectamente que la grandeza no estaba destinada a ellos, que la excelencia era un lujo reservado a otros. Si te gusta lo que ves, dale al botón de suscribir y activa la campanita para ser el primero en enterarte. Pero desde sus primeros años, David mostró una manera de pensar que rompía cualquier expectativa. Los números no eran obstáculos, sino un lenguaje, una puerta hacia un mundo donde la lógica y la coherencia podían imponerse sobre la injusticia. Cada lección, cada problema resuelto en su hogar o en la escuela, era un acto de afirmación personal, un recordatorio de que su mente no reconocía los muros que la sociedad intentaba levantar. A medida que sus maestros empezaban a notar su talento excepcional, se hizo evidente que su camino estaría lleno de desafíos mucho más complejos que los meros ejercicios académicos. Enfrentaría una discriminación profunda y sistemática, diseñada no por la dificultad de la materia, sino por la intolerancia de un país que aún no estaba preparado para aceptar que un joven negro podía sobresalir con brillantez innegable. Este escenario de desafíos constantes no fue suficiente para apagar la curiosidad de Blackwell. Por el contrario, lo impulsó a explorar con aún más determinación los misterios de las matemáticas y la estadística, descubriendo en ellas un refugio donde el color de piel carecía de significado y donde la excelencia dependía únicamente de la mente y la disciplina. Desde su habitación en Centralia hasta los primeros laboratorios y aulas que pudo frecuentar, cada número, cada fórmula, se convirtió en una herramienta de empoderamiento silencioso, un recordatorio de que incluso en un sistema hostil, la genialidad podía abrirse camino y reclamar su lugar. Así, la historia de David Blackwell nos introduce no solo a un prodigio de la matemática, sino al inicio de un viaje que demostraría cómo la inteligencia, la perseverancia y la creatividad podían desafiar los prejuicios más arraigados y sentar las bases de un legado que trascendería décadas y fronteras, dejando huellas invisibles pero poderosas en el mundo entero. Blackwell continuó su trayectoria académica en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, donde su brillantez se manifestó de manera abrumadora. Obtuvo su licenciatura, su maestría y, finalmente, su doctorado en matemáticas a la edad de 22 años, un logro sin precedentes en la década de 1940. Sin embargo, la sociedad que lo rodeaba aún no estaba preparada para aceptar su talento. La formalidad de sus títulos y la magnitud de su intelecto chocaban frontalmente con un sistema que se empeñaba en medirlo no por su capacidad, sino por el color de su piel. A pesar de contar con credenciales impecables, se le negó un puesto en Princeton, no por carencia de mérito, sino por prejuicios raciales explícitos. Incluso el Comité Nacional de Investigación en Defensa
le bloqueó el acceso a información clasificada que podría haber puesto en juego sus ideas y contribuciones, únicamente por su raza. Lo que para muchos habría sido un golpe devastador, para Blackwell se convirtió en el inicio de un capítulo donde demostraría, de manera silenciosa pero contundente, que la genialidad no se podía contener ni excluir por decreto. Su mente seguiría avanzando más allá de los muros que la sociedad trataba de imponerle. En la década de 1950, la luz de su talento comenzó a brillar con tal intensidad que resultaba imposible de ignorar. Blackwell ingresó al mundo de la teoría de juegos y la estadística, campos reservados a una élite diminuta, mayormente blanca y masculina, en los que cada decisión académica y profesional estaba marcada por barreras invisibles de exclusión. Pero él no solo se abrió camino, lo transformó desde dentro. Junto al legendario estadístico Jerzy Neumann, revolucionó los métodos y teorías que hoy constituyen la base de la economía moderna, la ingeniería avanzada e incluso del análisis estratégico en inteligencia y espionaje. Su teoría de renovación, un trabajo pionero en probabilidad, sentó las bases de lo que posteriormente se convertiría en investigación de operaciones y teoría de la información, demostrando que su genio no solo resolvía problemas abstractos, sino que creaba herramientas aplicables a contextos reales y estratégicos. Quizá la hazaña intelectual más audaz de Blackwell, y la que metafóricamente superó al mismo gobierno estadounidense, fue su trabajo en teoría de decisiones y estadística bayesiana. Con un dominio absoluto de los modelos matemáticos, ideó métodos para predecir resultados en situaciones de incertidumbre, anticipando patrones y soluciones antes incluso de que los propios organismos estatales comprendieran los problemas que enfrentaban. No necesitaba acceso a secretos clasificados para descifrar la lógica detrás de las estrategias militares, económicas o de inteligencia. Su mente podía reconstruir la matemática de esos sistemas por sí sola. Cada fórmula, cada modelo y cada conclusión eran pequeñas victorias silenciosas sobre un sistema que intentaba ignorarlo, y cada uno de esos logros conectaba directamente con el siguiente paso de su vida: la consolidación de un legado que, aunque invisibilizado en su tiempo, transformaría industrias enteras y dejaría una huella imborrable en la historia del pensamiento científico. Aunque en algún momento los funcionarios de defensa le negaron el acceso a sus círculos más exclusivos, incapaces de aceptar que un hombre negro pudiera aportar ideas fundamentales, irónicamente terminaron utilizando sus teorías, desarrolladas sin su colaboración, para obtener ventajas estratégicas durante la Guerra Fría y en otros frentes. En 1954, Blackwell alcanzó un hito histórico al convertirse en el primer profesor negro con permanencia en la Universidad de California, Berkeley. Este logro trascendía la esfera personal. Era un cambio tectónico en un sistema académico profundamente segregado. Mientras la mayoría de los educadores negros se limitaban a enseñar en colegios e instituciones históricamente negras, Blackwell estaba en la institución pública más prestigiosa del país, influenciando a estudiantes de todas las razas y transformando el campo de las matemáticas desde dentro, con cada lección y cada discusión académica, desafiando silenciosamente las estructuras de poder que intentaban minimizar su talento. Su oficina siempre estaba abierta, un espacio donde cualquiera podía entrar en busca de conocimiento, y su aula se convirtió en un santuario de exploración intelectual pura, un lugar donde la raza desaparecía y solo quedaba la brillantez del pensamiento. Lo que hacía a Blackwell especialmente peligroso para los mitos de la supremacía blanca no era su presencia, sino su humildad. Nunca ostentaba su intelecto como un arma. Lo manejaba con precisión, con elegancia y con la calma de quien sabe que la verdadera influencia no se grita, se demuestra. Él mismo afirmaba que no se consideraba matemático, sino maestro, un educador cuyo propósito era expandir las mentes que lo rodeaban. Esa modestia escondía un hecho impresionante. Había escrito más de 90 artículos científicos y coescrito Theory of Games and Statistical Decisions, un libro seminal que sigue siendo citado y estudiado hoy en día, una prueba tangible de que su intelecto
era tan profundo como silencioso. Las contribuciones de Blackwell no se limitaron a las aulas o a la teoría abstracta. Su trabajo ayudó a moldear la carrera espacial estadounidense y los modelos de disuasión nuclear, dejando huellas indelebles en la historia de la ciencia y la seguridad nacional. Sin alardes ni publicidad, influyó en sistemas de navegación por satélite, técnicas de cifrado y planificación estratégica de defensa, áreas donde su nombre rara vez aparecía, pero donde sus fundamentos eran esenciales. Mientras muchas agencias gubernamentales, algunas de las cuales habían rechazado previamente sus contribuciones, utilizaban sin saberlo los principios que él había establecido, Blackwell permanecía como un fantasma silencioso detrás de los logros del progreso científico estadounidense. La mente negra que, a pesar de la invisibilidad institucional, impulsaba la maquinaria del avance tecnológico y estratégico de la nación. En 1965, David Blackwell alcanzó otro hito histórico al convertirse en el primer miembro negro de la Academia Nacional de Ciencias. Este reconocimiento no fue simplemente un logro personal, representó un punto de inflexión simbólico que obligó a una institución que durante décadas había sido una torre de marfil de exclusividad racial a confrontar su propio sesgo. Durante años, la excelencia había sido medida con parámetros que deliberadamente excluían a quienes no pertenecían a un determinado grupo, pero ahora la academia se vio forzada a admitir que el genio podía surgir de donde menos se esperaba y que aquellos previamente considerados invisibles podían redefinir los estándares del conocimiento. La elección de Blackwell no fue solo un honor, fue un ajuste de cuentas histórico, un recordatorio de que la brillantez y la contribución intelectual no conocen barreras impuestas por el color de la piel. La vida y obra del Dr. David Blackwell no se trata únicamente de un hombre extraordinario, sino de cómo el intelecto, la perseverancia y un espíritu indomable pueden derribar las estructuras absurdas de la discriminación racial. Su silenciosa resistencia frente a las injusticias sistemáticas de la academia y del gobierno dejó un legado matemático que hoy guía algoritmos, inteligencia artificial, teoría de juegos y modelos económicos, influenciando decisiones y estrategias a nivel global. Su existencia atravesó momentos históricos críticos: la Gran Depresión, la era de Jim Crow, el movimiento por los derechos civiles y la revolución digital, experiencias que habrían amargado a muchos, pero que él transformó en motivación para crear, enseñar y avanzar. A lo largo de su vida, Blackwell eligió un camino superior al resentimiento o la venganza. Optó por enseñar, teorizar y desafiar intelectualmente a toda una nación desde dentro de sus propias reglas, dejando huellas invisibles pero fundamentales en cada área que tocó. Hoy, en lugares como Silicon Valley, Wall Street y el Pentágono, complejos algoritmos funcionan detrás de pantallas táctiles y sistemas de defensa, impulsados de manera silenciosa por la lógica de un hombre al que alguna vez le dijeron que no podía entrar en la sala. David Blackwell no solo superó al gobierno estadounidense, demostró que la brillantez negra no puede ser encerrada, silenciada ni ignorada. Su legado no se escribió en pancartas ni consignas, sino en fórmulas, teoremas y modelos que aún cambian el mundo. En esencia, dejó un mensaje universal: el genio no tiene color.